Pues entramos en materia, si les parece, hablando de Ana Mato, la ministra de Sanidad. Hoy ha sido la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien ha dicho que ella, en caso de estar al mando, ya hubiera cesado a la ministra. La verdad es que desde el Gobierno han salido en su defensa y el primero ha sido el propio titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Si confiamos en la justicia, tenemos que confiar cuando las resoluciones coinciden con los planteamientos políticos, pero también cuando difieren de los planteamientos políticos. Es un hecho resuelto ya, archivado por la justicia y, por lo tanto, creo que no debemos cuestionar las resoluciones judiciales. Pero no ha sido el único. También desde el partido, el vicesecretario general Carlos Floriano ha dicho que se está pretendiendo imputar a Ana Mato por unos asuntos que no tienen nada que ver con ella, sino con su exmarido. Al final se le trata de imputar la responsabilidad a Ana Mato de algo que hacía su marido, ¿no? Y yo creo que tratar de imputarle responsabilidad a la política. A Ana ¿Usted cree Mato, que no? Política no. Por esto, yo sinceramente creo que no. Y hoy hemos sabido que cuando se habló de todo este asunto, ambos, Jesús Sepúlveda y Ana Mato, compartían todavía alguna cuenta corriente común. No sé, señores, lo que opinan al respecto. Lo que opino yo al respecto es que a mí toda esta monserga que me están contando estos señores me suena a chino. En primer lugar, estas reunioncillas de partido, no son ni comités, son reunioncillas del Partido Popular, a las cuales, pues, teóricamente pueden acceder todos, menos algunos políticos importantes. O sea, por ejemplo, un vicepresidente del Parlamento Europeo, pues no tiene muchas veces tiempo de atenderlo en el Partido Popular y, sin embargo, pueden atender a la cosilla de andar por casas domésticas y tal, ¿no? Es muy importante las cosas. Bueno, pues por lo visto ya había una guerrilla entre ellos, se han enfadado la esposa del expresidente del Gobierno Aznar, alcaldesa de Madrid. No sé si es más títulos, ser alcaldesa de Madrid o mujer del presidente del Gobierno y por eso es alcaldesa. Tampoco lo sé, todavía no me lo ha explicado nadie. Se ha peleado con esta chica que se ha ido a la política, ¿cómo se llama esta mujer que fue presidenta de la Comunidad de Madrid? Hombre, Aguirre, que se ha ido a la política, que ya ha dimitido todos sus cargos, está en la prensa más que cuando estaba en política. Y resulta que esta señora se pelea las dos porque dice que Madrid Arena, que no lo han gestionado bien. Y ahora me dicen lo de Ana Mato, que si estaban gananciales, que si en separación de bienes, que si la cuenta se le había olvidado. Mire usted, la única poca vergüenza que hay aquí, que no hay ninguna, es que el marido de esta señora, o el exmarido de esta señora, que estaba casado, no sé cómo estaba casado con ella, seguramente el cura que los casó tampoco era cura. Tú no te preocupes, que si hay que destrozar este matrimonio, decimos que el cura que lo casó no era ministro y no estaba instituido para casarlo. Bueno, pues resulta que este señorito, Sepúlveda, que vive en un barrio marginal de Madrid, el pobre, para dar una imagen de hombre del partido. No, Joaquín, le recuerdo que la ironía en televisión se entiende malamente. No te preocupes, a mí me entienden perfectamente. Pues ¿sabes lo que pasa? Que resulta que está cobrando un sueldo como asesor del Partido Popular sin pisar la calle Génova. Así que mire usted, señor Floriano o Florian o como se llama usted, no me venga usted más con monsergas políticas a la radio o a la televisión diciendo que está pagando una por lo que ha hecho su marido, porque esto es una vergüenza. Y le voy a decir una cosa a usted, don Javier, con toda claridad. Yo estoy harto de que cuando un partido le toca jugar con la más fea, no vale el juego y cuando le toca al otro sí vale. Me explicaré. Si hay un papelito tipo Bárcena, hombre, por favor, vamos a creernos 4 apuntes asquerosos de Bárcena. Sin embargo, si los apuntes a Guarrones, son de Guerrero, el de la Junta de Andalucía, que es del PSOE, los apuntes sí valen. Mire usted, o los apuntes valen o los apuntes no valen. O las comisiones valen, parlamentarias, o no valen. O una persona cuando está imputada tiene responsabilidad de carácter político o no. A ver, Balbás, ¿qué opinamos? Bueno, yo creo que todos estos temas de corrupción, la gente está ya muy harta y esto los tiene que investigar el juez y la policía. Un gobierno lo que tiene que hacer es gestionar el país y nos está costando un montón de dinero a los españoles en costes de inversión, en financiación extranjera, en primas de riesgo, la mala gestión del país en general. Las personas que estén en dudas, y que hay muchas, y que estén bajo sospecha, que son las cúpulas de los dos grandes partidos, más Convergencia y Unió, las tres, pues las que están en dudas o en sospecha, que dimitan, se vayan a su casita y dejen gestionar el país, porque todos ellos son insignificantes en términos de país, incluso son insignificantes en términos del partido, porque no suponen
ni el 0,1% de los militantes de su partido. Entonces, señor Balbás, Esas pregunta cúpulas concreta. que ¿Usted están... hubiera cesado a Ana Mato como ministra de Sanidad por estas imputaciones, estas acusaciones? Se ha enterado mucha gente que es ministra de Sanidad ahora. O sea, que fíjate lo que opino yo del asunto. Pero lo que ¿Recomendaría opino... su cese en este momento ante estas sospechas? Sí, sí, pero lo que quiero decir, y lo fundamental del asunto, es que esto es dinero público. Y todo lo que sea corrupción y dinero público, que lo investigue la Fiscalía y la Policía, tanto de lo que viene de las administraciones como lo que viene del saqueo y vaciado de las cajas de ahorro, que son de los dos sitios donde ha salido muchísimo dinero en este país. Y los españoles no podemos dejar que el gobierno esté, la foto de nuestro presidente de gobierno, en el Financial Times, en Nueva York, en Londres, en París, porque nos cuesta mucho dinero en términos de inversión, de paro y sobre todo de intereses, que vamos a pagar este año más de 40.000 millones. Y eso es gestión mal hecha por nuestros gobernantes. Si no están ya capacitados para gobernar porque están bajo sospecha, que lo dejen y dejen a gobernar a gente muy competente, que España los tiene. Don Alejo, ¿usted sería partidario de la dimisión de Ana Mato? Bueno, yo creo que en estos casos es una decisión personal. O sea, que ella, que es una persona que lleva en política muchos años, que tiene experiencia, fue compañera mía en el Parlamento Europeo durante un tiempo. Y ella tiene que saber lo que ha de hacer. Es decir, Vale, entonces no digo dimisión, sino cese por parte del gobierno. bueno, eso Mariano Rajoy tiene que saber lo que ha de hacer también, ¿no? Entonces, O sea, que ni sí ni no, ni todo lo No, contrario. yo le contesto. El presidente del gobierno ha de saber lo que tiene que hacer y mi amiga Ana, porque yo tengo por ella afecto personal, pues tiene que saber también lo que ha de hacer en estas circunstancias. Es decir, yo nunca he sido partidario de hacer leña de árboles caídos, me parece antiestético. Una cosa que van a decir ahora, y este comentario tiene poco que ver con lo que estamos hablando, pero es que estaba viendo al ministro de Justicia y me ha venido a la mente una imagen curiosa, y es la rigidez de la clase política española. Tenía algo de robótico el ministro contestando. Es decir, una absoluta ausencia de espontaneidad. Es decir, cuando uno habla con la gente, si está en un cargo público, pues la gente tiene que ver que su interlocutor es un ser humano más o menos accesible. Entonces, esta especie de acartonamiento es una cosa ya insufrible. Y después ese tonillo, ¿no? Esa especie de musiquilla. ¿Lo achaca usted alguna técnica especial que lo utiliza? No, todo es tan artificial. Los franceses tienen una expresión que es langue de bois, lengua de madera, ¿no? Es decir, ¿por qué no podemos hablar pues de manera espontánea, sencilla, normal, como hablamos aquí a la gente, ¿no? Esta cosa, estas frases prefabricadas, este encadenamiento de tópicos y lugares comunes que produce ya náusea intelectual. O sea, por favor, este país lo que necesita es quitarse ese corsé de una vez. Este país necesita unos cuantos de gato al agua. Queda dicho. Y el último comentario. Mire, hay una conclusión a la que he llegado hace ya tiempo. De hecho, hace más de un año. Así no podemos seguir. No, Javier. No, esto no puede seguir. Esto tiene ya un recorrido es que se ha acabado el recorrido. ¿Y qué hemos de hacer? El país y el Estado es una especie de artefacto que por inercia sigue moviéndose, pero que no tiene vida ya, ¿no? Es una cosa terrible. Entonces, alguien tiene que hacer algo. Y le quiero recordar una cosa a mi buen amigo Joaquín Merkel. La expresidenta de la Comunidad de Madrid no se ha retirado de la política. No se ha retirado. No se ha retirado. Según ha dicho ella misma. No, que me había extrañado a mí. Completemos Me ronda de cabía opiniones. mucho. Don Mario, ¿usted cree que Ana Mato debería ser cesada por el presidente del gobierno o con estas acusaciones y infundios no es suficiente? ¿Hay que llegar a más pruebas? ¿A qué? Vamos a ver, muy breve. Cuando uno oye la presentación de este programa y ve la corrupción en el PP, la corrupción en el PSOE, la mención del presidente del gobierno, la mención de la alcaldesa, la mención de una ministra, la mención de los seres, la mención de Bárcenas, la verdad es que uno siente, yo no sé si llamarle vergüenza, indignación, ganas yo no sé, esto es... la verdad es que el sistema, yo llevo hablando tanto tiempo de esto, el sistema se ha caído, ¿no?
Y se ha caído con estrépito, y se ha caído por lo que se suelen caer, por los abusos que se han estado cometiendo los últimos 20 o 25 años. Y digo 20 o 25 años porque son los que yo he conocido y he tenido la experiencia directa y personal de los abusos cometidos, ¿no? Mientras que la sociedad española y muchos otros se dedicaban a mirar para otro lado. Y claro, cuando tú te dedicas a mirar para otro lado, la gente que no mira para otro lado se dedica a hacer las cosas que estaban haciendo, ¿no? Esto ha sido posible única y exclusivamente por la conciencia de impunidad en la que se han instalado, porque como no les podía pasar absolutamente nada, puesto que los fiscales les obedecían y los jueces los nombraban, pues con la conciencia de impunidad hacían exactamente lo que les daba la gana y lo siguen haciendo. Y lo más grave de todo esto, en mi modesta opinión, es que no se enteran. O sea, a lo largo de la historia, te ha demostrado que cuando el poder se instala en esto, no se entera. ¿Por qué le cortaron la cabeza a Luis XVI? Pues no se enteró. Porque es que no se enteró, se creían que era una pandilla. ¿Y por qué los zares que estaban allí en el Palacio de Invierno, que tenían la posibilidad no de huir, sino, bueno, de aviones creo que no funcionaba la cosa entonces, ¿no? Pero vamos, que se podían haber largado. ¿Por qué? Porque es una pandilla de desarrapados. Es que nos consideran una pandilla. Es que se creen que somos, dicen, pues estos tragan lo que le echen. Y además no solo tragan lo que le echen, sino además de tragar, hacen otra cosa, que es que son tontos de remate van y me votan. Y me votan, sea por el mal menor, o por el mal mayor, o por el medio pensionista, o por el voto útil. Es una cosa terrible lo que está pasando. Decía muy bien Alejo que sabrá lo que tiene que hacer la señora Ana Mato y el presidente del gobierno. Y yo le digo a la sociedad, ¿sabe la sociedad lo que tiene que hacer de verdad? ¿Sabe la sociedad lo que tiene que hacer? ¿Sabe lo que está pasando? ¿Sabe que no sirve de nada simplemente andar en los bares y protestando? ¿Sabe que hay que actuar? ¿Sabe que hay que moverse ya de una vez? ¿Sabe que esto no puede seguir así? Que esto ya es la hora de... En fin. Esto es demasiado gordo. No puede ser que un señor como yo, con mi mujer, salgamos a dar un paseo por de aquí al Retiro, por las noches después de cenar, y oigas, sin querer, las conversaciones, y la gente no va hablando por la calle más que del Bárcenas, porque le van a pillar, porque no sé qué, del otro, porque de la mano. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero en qué país estamos? En cuanto a Ana Mato, yo no soy partidario de hacer juicios jurídicos. Pero cuando uno está en política, tiene suerte o mala suerte. A lo mejor a la señora Ana Mato pues no le conocía lo que le pasaba a su marido, o los regalos que le hacían, o no conocía que el Jaguar estaba en el garaje porque no bajaba, lo que sea. Puede ser, pero te ha tocado. Es que ahora estamos con los cónyuges. Ana Mato por Sepúlveda, la Infanta por Urdangarín, Dolores de Cospedal por López de Hierro. Estamos con los cónyuges. Es que cuando estás en política, las cosas pasan. Lo que no es bueno para un país es que estemos con una ministra de Sanidad todas las mañanas diciendo si se tiene que ir o no, la de Sanidad. Si fuera la de Obras Públicas todavía, porque como no hay una obra que hacer, pues mira, pero la de Sanidad no, hombre. Albert, ¿cómo lo ves? Yo creo que en este país se mezclan intencionadamente las responsabilidades judiciales de las políticas. Claro. Y se hace intencionadamente, y lo estamos viendo con el caso Bárcenas, los papeles, la caligrafía, el tipo de letra, no sé qué, somos todos expertos ahora en caligrafía. Oiga, yo no sé cómo será como prueba judicial, pero políticamente que se descubra una trama como Gürtel ya es motivo para que haya limpieza dentro de un partido, caiga quien caiga. Por tanto, yo no mezclaría judicial y político, porque entonces, si vamos por lo judicial, solo cuando haya sentencia firme y condenen a alguien vamos a tener que dimitir. Pues no, oiga, es más, algunos lo tienen con el caso Pallarols y no dimiten, o sea, imagínense, o les indultan. Por tanto, yo creo que sí que tiene que haber dimisiones. Yo creo que Rajoy ha gestionado esto como le caracteriza, que es dejando que se pudra la situación, no tomando medidas drásticas como podría ser el cese de la señora Mato, y yo avanzo también, ¿por qué no del señor Montoro? Y lo digo porque la gestión de la amnistía fiscal, el escándalo que estamos conociendo de que solo se ha recaudado el 3%, que se han colado algunos presuntos chorizos, ladrones, no sé cómo llamarle, y que hay gente que tiene en todas las islas y todos los paraísos fiscales y no están tributando y paga las clases medias los tributos, hombre, pues a mí el señor Montoro, la verdad, me parece que también es para que sea juzgada su gestión política, ojo, a margen de consecuencias. Y finalmente, en cuanto a lo que había que hacer, pues oye, yo creo que el diagnóstico lo tenemos hecho. Es decir, en España hoy el 90 y tantos % en todas las encuestas coinciden que aquí hace falta un fin de etapa, una nueva etapa, una transición ciudadana, que algunos le llamamos, otros segunda transición, otros que dicen un constituyente, me da igual, pero un fin de etapa, que la gente que sepa saltar, ojo, hay gente que ha estado en política, que sepa leer que eso está pasando, para mí será válida, si es capaz de reconocer que este sistema se acaba, como mínimo para hacer esa transición.
Pero lo que no vale, como decía Mario, es el inmovilismo. Yo creo que hay que alejarse tanto del populismo, tanto como del inmovilismo, porque ambas cosas nos van a llevar, o nos pueden llevar a la ruina. De momento el inmovilismo nos está llevando. Por tanto, yo creo que finalmente me gusta mucho ver como algunos, hace 6 años, algunos nos llamaban populistas, frikis, locos, por pedir un desbloqueo de las listas, por pedir publicar las cuentas de los partidos, por pedir todo eso. Yo en mis carnes, ¿no? Muchos que hemos montado plataformas civiles lo hemos sufrido. Y ahora vemos pues expresidentes o presidentes de Extremadura o expresidentas de Comunidad de Madrid diciendo eso. Yo sinceramente, yo siento cierta satisfacción, porque creo que algo está cambiando. Esto es el centro hoy de la política española y esa es la parte buena. Prefiero saber que me roban que no saberlo como ciudadano. Prefiero ser un ciudadano consúbdito y a pesar de que el país esté fastidiado y la herida escueza y haya que limpiarla. Yo creo que sacar la parte positiva, que es los españoles hoy saben que esto se está agotando y por tanto eso es bueno saberlo. Habéis mencionado todos el caso Bárcenas. Debo deciros que justamente hoy las novedades que se han producido es que su antecesor en el cargo de tesorero del Partido Popular ha ido a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción y ha ratificado la versión del propio Bárcenas, asegurando que no existía ninguna contabilidad de tipo B en el partido. De todos modos, el fiscal general Torres Dulce considera que en el asunto Bárcenas hay tema suficiente como para investigar hasta el final. Si hemos abierto una investigación, a partir de este momento corresponde a la Fiscalía Anticorrupción diseñar, y lo va a hacer con la máxima celeridad, cuál es la estrategia para el esclarecimiento de los hechos. La valoración de las pruebas las hará el Ministerio Fiscal. Y ante todo esto, si parece cada vez más que el malandrín dentro del partido es el señor Bárcenas, la pregunta es ¿cuándo el Partido Popular va a presentar una querella contra Bárcenas? Hoy Carlos Floreano, vicesecretario general del PP, contestaba a esta pregunta. Yo no sé si va a ser querella o va a ser una petición por la vía de lo civil. Nosotros, como saben, vamos a dirigirnos contra todos aquellos que nos hayan imputado esa acción, que hayan filtrado, que hayan publicado. Hay que hacerlo bien para castigar a los malos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que va a haber una demanda contra Bárcenas desde el partido? ¿Que no la va a haber? Esto quiere decir que otra vez estamos en la vergüenza. Si esto vamos a hacer una ronda, si hoy no te vas a aburrir tú. ¿Cuándo te vas a aburrir? No. Mira. No, si lo que pretendo es que no se aburra el Aquí estamos, no se van a aburrir en su casa nadie. Mira, estamos, como dice alguien, embarcenados. En vez de embalsamados, embarcenados. Este señor, este tipo, que además, fíjate cómo me llaman, Luis el Cabrón, tenía que tener un poder, un tío que llaman Luis el Cabrón tiene que tener un poderío fuerte, ¿eh? O sea, no te que tú que se llama cabrón a cualquiera en este país. Luis el Cabrón, como dicen, joder, no. Bueno, este tío tiene a un gobierno suspendido, a la oposición completamente, a la opinión pública absolutamente en bruce e irritada, a los jueces y los fiscales absolutamente a su quita, pon, tal. A la hacienda pública, bueno, mareada, que si la amnistía ha entrado, que si no ha entrado, que si ha sido por la vía de una sociedad limitada, que si entró, que si no entró, y a todo el Partido Popular acojonado. Es un embustero compulsivo que, fíjate, vamos a nombrar medios, sin nombrar el de esta casa, La Gaceta. Cuando El Mundo publica que existen sobres en B, ¿dónde estabas tú, Bárcenas, diciendo que era mentira? No lo dijiste, te callaste. Cuando El País publica la famosa ya lista tal y cual, pique de medio de comunicación, no sé cuánto, que como bien decías tú aquel día, creo que lo habrá valorado, porque después del gol de Chávez, otro gol de este sería gordo. Resulta que tampoco dice nada. Cuando su abogado antiguo aparece, que por cierto, ya aparece en todo esto Garzón, faltaba Garzón en esta película. Lo visto, Trías dice que le iba a hacer una comida con Garzón y que iban a hablar los dos. Entonces resulta caras cuando dice que no. Mire usted cuando mentía. Aquí la pregunta, aunque una obviedad, y decían que hay que lamentarse, defender lo obvio, es que alguien miente, querido Javier. Alguien miente aquí. Y aunque parece una obviedad, dice que obvio. No, alguien miente aquí. Eso me recuerda a eso de que alguien ha matado a alguien. Mintiendo aquí. Podría ser más concreto. Y atención. A mí me parece que todo lo que hay aquí es lo siguiente. En primer lugar, mire usted. Lo que ponías antes del total del presidente del gobierno diciendo, Javier, que va a aportar su declaración de renta... ¿Esta semana? Y yo le digo al presidente del gobierno, y lo que dice la gente ahora, dice, pero lo peor es que no la aporta. Pero escúchame, Albert, pero presentar mi declaración de renta hasta que un inspector de Hacienda no la vea como han visto las mías y me diga blanco o suelta la pasta... ¿Qué significa? ¿Qué credibilidad tiene alguien que dice que va a aportar la declaración de renta y no la aporta? ¿Cuántas declaraciones de renta? Todos sabemos que en las declaraciones de renta no aparece el dinero negro. Hombre, por favor, pero es que encima no, Javier, es que a mí me parece significativo. Es decir, Rajoy
que ya, para mí, no solo el caso Bárcenas, tiene pérdida de credibilidad por haber incumplido su programa desde el primer día. Encima dice, pone todo el país, no acepta preguntas y anuncia la gran noticia que es que va a presentar su declaración de renta. Cosa que, por cierto, todos los diputados hacemos en la mesa de la Cámara cada año. Pero bueno, no creo que sea gran noticia. Y encima ni la presenta. Es decir, oiga, esto, por decirlo, la forma de hacerlo es propia de Rajoy. Y segundo, en el caso Bárcenas, a mí lo que me parece de risa es que estemos pendientes o acusando o haciendo como en el caso Millet en su día. El malo es Millet, el malo es Bárcenas. No, a mí lo que me preocupa es que sí hay una trama de comisiones a cambio de concesiones, de contratos y de comisiones ilegales, que es lo que hay en el caso. Disculpa un momento, a mí hay una cosa que no quiero dejar pasar. Que sea más bueno dije hace mucho tiempo que no hay nada más aburrido en un programa de televisión que cuando un abogado viene empieza a hablar de ley y eso. O sea, me niego. Pero sí transmitir a la gente que es un proceso. Artículos, eso, no voy a nombrar ninguno. Pero hay cosas que la gente tiene que entender. En primer lugar, la Fiscalía General del Estado, que ahora se llama una anticorrupción. No, la Fiscalía es una. O sea, anticorrupción, antidroga, anti no sé cuánto. Una y no 51. Ahora lo nombran con... Esa Fiscalía está sometido a la jerarquía del gobierno. Atención, al gobierno de este país, que preside el Partido Popular, le interesa que esto pase a manos de la justicia para quitarle lucubraciones. Por tanto, primera jugada. Don Joaquín, pero teóricamente la justicia debe ser independiente. Sí, pero es que los fiscales, querido Javier, no imparten justicia, la imparten los jueces, no los fiscales. Y en segundo lugar, lo de Bárcenas, querido Javier, es una pantomima, porque como Bárcenas está citado como imputado, tiene derecho a mentir y puede mentir antes, durante y después. Entonces, ¿por qué lo analizamos? Venga, a ver, pues nada. Balbás había pedido la palabra, seguimos con Mario, Juan Balbás. El coste de la corrupción que nos está costando a los españoles no se hacen idea los políticos y el gobierno este y el anterior, el coste y el daño que están haciendo a la sociedad española. Es decir, la prepotencia y la absolutamente distancia de las cúpulas estas de los partidos y de los gobiernos, que nos gobiernan sin pisar el suelo, o sea, porque llevan en coche oficial, muchos de estos que estamos hablando llevan 25 años en coche oficial, en el poder o en la oposición, indistintamente, ¿no? Entonces, lo que no puede ser es que un país no tenga capacidad de reacción porque esté tomado por la cúpula de 3 partidos, incluido Convergencia y Unión Cataluña, el PSOE y el PP, y que el país no tenga ninguna capacidad de reacción por gente que se está demostrando que son totalmente nulos gestionando, aparte de la responsabilidad judicial, que no me interesa. Eso, la Fiscalía, en su momento, los papeles, la corrupción. ¿Y dónde está la pasta? ¿Los 22 millones de dónde han venido? ¿O vinieron de la Luna? Porque si vinieron de la Luna, vayamos a la Luna por dinero, que nos hace falta mucho en España, ¿no? Entonces, claro, es un país que no podemos dejar que sea tan desgraciado por una clase política ineficiente y que tiene responsabilidades políticas ya. El gobierno de Zapatero, que lo tiene enorme, y el gobierno de Rajoy, que no sabe ni explicar la responsabilidad que tuvo el otro. No lo sabe ni explicar. Y nos mete en un enzarce aquí con un tal Bárcenas, que era un administrativo, un gerente, es un administrativo, del Partido Popular, y Oiga, usted tiene que solucionar un país que tiene una deuda ya como el PIB. 700.000 parados más que el año pasado. ¿Eso qué respondemos? Una amnistía fiscal de 40.000 millones pagando el 3%. ¿Qué es esto, señor Montoro? ¿Esto qué es? ¿Esto se gestiona así un país? No, y pide a la clase media española que pague hasta el 56%. Eso no es una gestión. Vale. Eso es otra cosa. Entonces, termino. Entonces, si se están haciendo idea del daño que hacen a la ciudadanía, yo creo que la ciudadanía, si es verdad, como dice Albert Rivera, que ha dicho, hasta aquí hemos llegado. El que no se dé cuenta de que el cambio de época la ciudadanía ya lo exige y se está haciendo, está en marcha. No vale ya estos políticos que nos venden cuentos, lugares comunes y no sé qué, de no sé cuánto, que parecen listos. ¿Os acordáis que Gallardón parecía listo? Pues hoy lo habéis visto. Ya veis lo que es. Es una cosa anquilosada en el pasado que ya la gente no lo compra. Se compraba cuando se dominaban las 6 televisiones, pero hoy ya la ciudadanía dice responsabilidades y somos ciudadanos, no súbditos. Eso ha cambiado mucho. Don Mario. Vamos a ver, yo quiero llamar la atención a la gente que se dé cuenta de que con el señor Bárcenas a mí me interesa lo justo, ¿no? Pero un administrativo.
Gerente. Pero el gerente de una empresa conoce cómo se manejan los dineros. Claro. Y cuando hay caja 2 en una empresa, pues normalmente la suele controlar un señor. Y esas tontunas que dicen algunos de que la caja 2 no se anota, la caja 2 se anota y se anota con un cuidado de mucho cuidado. Pero vamos, y valga la redundancia. Por lo tanto, claro que se anota y claro que se lleva. Bien, pero a mí, insisto que el señor Bárcenas no me importa demasiado. A mí lo que me importa es la corrupción en el seno de los partidos. El otro día dije, y repito, en mi experiencia en el sistema financiero, ¿ha existido financiación ilegal de los partidos políticos? Respondo, sí. ¿En mi teoría o en mi experiencia? En mi experiencia. Bien, sigo. ¿Por qué digo yo que quiero llamarle la atención a la gente para que comprendan un poco lo que está pasando con el caso Bárcenas? ¿El señor Bárcenas estaba imputado en un procedimiento? Sí. ¿En un procedimiento llamado Gürtel? Sí. En ese procedimiento Gürtel se están investigando una serie de delitos que están conexionados directamente con la corrupción? Sí. ¿Concretamente con posibles malversaciones de fondos públicos? Sí. Y ahora aparece el señor Bárcenas implicado en otra cosa. Y entonces, en vez de implicarlo directamente en el caso Gürtel, van y abren unas diligencias. ¿Quién? La Fiscalía. ¿Por qué? No lo sé. Porque dicen que aparentemente no existe conexión con el caso Gürtel. ¿Cómo que no existe conexión? Existe la conexión de este señor y de este señor Bárcenas. Por tanto, todos los delitos que tienen un mismo autor se tienen que ver en el mismo juicio. Y hay un artículo de la ley de enjuiciamiento, y lo voy a citar para que la gente entienda lo que digo, que los fiscales no pueden abrir diligencias cuando hay un procedimiento judicial en marcha. ¿Lo hay? Sí. ¿Por qué me preocupa esto? Me preocupa porque están diciendo que el señor Bárcenas lo que tiene a lo mejor es un delito fiscal, cuidadín. Porque el delito fiscal, no, a ver si nos van a decir los fiscales dentro de nada que lo que está prescrito. Porque aquí lo que importa no es tanto lo que se ha hecho con el dinero, sino de dónde viene el dinero. No es el estado de aplicación, sino el de origen. Sacarlo de Gürtel es quitarlo de una red de malversación de fondos públicos. Y no es lo mismo pagar sobresueldos, dietas o lo que sea, con un dinero de donaciones voluntarias que con un dinero procedente. Por tanto, lo que tiene que hacerse, señores, es dejen la Fiscalía, métase al juez Ruz, porque claro, le acaban de pedir ahora medidas provisionales al señor Bárcenas en el caso que lleva el señor Ruz, y aquí se ha producido Ruz por un lado, los fiscales por otro, y aquí no sabemos de qué van. Nosotros nos vamos a personar, nosotros como partido nos vamos a personar en el caso Gürtel y vamos a pedir que lo separen los fiscales, que el señor Bárcenas vaya allí y vamos a ver de dónde viene ese dinero hasta el final. Y si viene de comisiones ilegales procedentes de concesiones de obras públicas, eso es malversación de fondos públicos. Don Alejo. Sí, en términos de conexión de los distintos asuntos, se ha dicho, y me parece que es cierto, que el caso Gürtel forma parte del caso Bárcenas. Es decir, que no hay una separación entre las dos cosas, ¿no? Es decir, es todo un conglomerado del cual van apareciendo distintos elementos, distintas piezas, distintos trozos. Entonces, claro, pero todo gira en torno al gerente del Partido Popular durante muchos años, Luis Bárcenas, ¿no? Entonces, el presidente de gobierno dijo una cosa que tampoco ayuda a clarificar. Dijo, todo esto es mentira salvo algunas cosas. Claro, esto es una frase difícil de entender, ¿no? O sea, no sé, que crea cierta confusión. Oiga, es mentira, vale, salvo algunas cosas. ¿Nos lo podría explicar? Aportar la declaración de renta, la verdad, yo no le veo ningún sentido. Es decir, la declaración de renta es algo que los ciudadanos honrados hacen y que establece una relación de transparencia entre ellos y la administración tributaria, pero no con su vecino de arriba ni con el señor de la calle. Correcto. Vamos a ver, mi declaración de renta es cosa mía y de la administración tributaria. En mis cargos públicos me obligan por razones de procedimiento o de código de conducta a aportarla, pues yo la aporto, como decía Albert, ¿no? Y ya está. Pero vamos, que no aporta nada
no añade nada a la información sobre mí. No, mi pero declaración el de presidente renta. Rajoy prometió que la aportaría y aún estamos esperando. Para saber a la que caja aporte. 2, la declaración Ya, de renta pero- vale lo mismo que la de bautismo. O sea, es que Pero vamos a ver. Correcto, nada. Pero vamos a ver, que aporte la partida de que bautismo. aportar, ¿A quién quiere engañar este hombre? aportar la ¿A quién declaración. quiere engañar este Es hombre? como si nos da la de nacimiento, Rajoy, no nos realmente. engañe más, hijo mío. aportar- Eres el presidente del gobierno. Haya calma. Terminamos con Alejo, que le vamos a parar a aportar la declaración de renta o no añade ni quita Una nada. pantomima, Alejo. Eso es una pantomima. Sí, para nada. Entonces, ¿quién le ha aconsejado que diga eso? Es absurdo. Entonces la gente se irrita porque dice, oiga, ¿por qué me quiere usted a mí engañar? O sea, le voy a enseñar mi carnet de identidad. Ah, bueno, le voy a enseñar mi colección de calcetines de lana. Bueno, enséñemela. La partida de bautismo. Sí, enséñemela. Entonces, vamos a ver. Es como una mujer que demuestra fidelidad a su marido mostrándole la partida de matrimonio. Eso. Don Albert, por favor. Sí, a ver, yo creo que aquí el problema, la clave de todo esto es que tiene veracidad. Y voy a explicarme. Es decir, yo he estado de portavoz en la Comisión del Palau de la Música, he visto los documentos, he visto lo que allí pasaba, y allí pasaba lo que pasa en todos los casos de corrupción en España. Claro, si yo lo que me explican aquí es, o lo que nos explicasen es que hay un cobro de comisiones ilegales y de mordidas a cambio de concesiones y de contratos, y eso se reparte entre unos señores y financia campañas... No, y parte si es, va a Suiza, pero escucha, cuidado. Alejo, si es... Y parte va a Bueno, Suiza. Sí, eso es lo que hemos sabido después. Pero si a mí me dicen eso, pues si en un país que no pasará diría, ¿quieres decir de verdad que esto funciona así? Pero claro, cuando uno analiza todo el historial de casos de corrupción y todos tienen la misma trama, la misma fórmula, el mismo tanto por ciento, ¿De libro? la misma metodología, pero que, hijo mío, ¿cómo no lo voy a creer? Claro. Si es que es el método que habéis utilizado 30 años con los partidos políticos mayoritarios o los que han gobernado. Por tanto, claro que es creíble. Y segundo, la falta de transparencia que está teniendo el Partido Popular solo nos lleva a pensar, y la tomadura de pelo de la reclaración de renta y las no preguntas en la rueda de prensa, solo nos lleva a pensar que coincide lo que ha pasado en otros casos de corrupción con una tomadura de pelo o una falta de transparencia absoluta. Por tanto, eso, sumado al huida hacia adelante, aquí no dimite nadie y todos cerrando filas, hace pensar a la mayoría de españoles que esto es un caso de corrupción y de financiación ilegal y de enriquecimiento personal de algunos. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué la opinión pública no se crea Rajoy? Porque no tenemos fe, es democracia. Estamos contagiando al resto de Europa, porque Alemania, en Alemania, un señor con un carrerón político interesantísimo, que estaba de ministro de Defensa y después estuvo en Economía, tuvo que dimitir del gobierno alemán por copiar la tesis. No copiarla, sino plagiar parte de la tesis. Pues fíjate a dónde está llegando nuestro nivel de corrupción, que ha ido Rajoy a Alemania, ha estado con Merkel y ya han cogido a una ministra copiando la tesis, pero ya no dimite. Hablábamos de... Eso tampoco era cura. Tú no te preocupes, que si hay que destrozar este matrimonio, decimos que el cura que lo casó no era ministro y no estaba instituido para casarlo. Bueno, pues resulta que este señorito, Sepúlveda, que vive en un barrio marginal de Madrid, el pobre, para dar una imagen de hombre del partido. No, Joaquín, le recuerdo que la ironía en televisión se entiende malamente. No te preocupes, a mí me entienden perfectamente. Pues ¿sabes lo que pasa? Que resulta que está cobrando un sueldo como asesor del Partido Popular sin pisar la calle Génova. Así que mire usted, señor Floriano o Florian o como se llame usted, no me venga usted más con monsergas políticas a la radio. Vicesecretario General Carlos Floriano ha dicho que se está pretendiendo imputar a Ana Amato por unos asuntos que no tienen nada que ver con ella, sino con su exmarido. Al final se le trata de imputar la responsabilidad a Ana Amato de algo que hacía su marido, ¿no? Y yo creo que tratar de imputarle responsabilidad a la política. A Ana ¿Usted cree Amato, que no? Política no. Por esto, yo sinceramente creo que no. Y hoy hemos sabido que cuando se habló de todo este asunto, ambos, Jesús Sepúlveda y Ana Amato, compartían todavía alguna cuenta corriente común. No sé, señores, lo que opinan al respecto. Lo que opino yo al respecto es que a mí toda esta monserga que me están contando estos señores me suena a chino. En primer lugar, estas reunioncillas de partido, no son ni comités, son reunioncillas del Partido Popular, a las cuales, pues, teóricamente pueden acceder todos, menos algunos políticos importantes. O sea, por ejemplo, un vicepresidente del Parlamento Europeo, pues no tiene muchas veces tiempo de atenderlo en el Partido Popular y, sin embargo, pueden atender a la cosilla de andar por casas domésticas y tal, ¿no? Es muy importante las cosas. Bueno, pues por lo visto ya ha habido una guerrilla entre ellos, se han enfadado la esposa del expresidente del gobierno Aznar, alcaldesa de Madrid. No sé si es más títulos, ser alcaldesa de Madrid o mujer del expresidente del gobierno y por eso es alcaldesa. Tampoco lo sé, todavía no me lo ha explicado nadie.
se ha peleado con esta chica que se ha ido a la política, ¿cómo se llama esta mujer que fue presidenta de la Comunidad de Madrid? Hombre, Aguirre, que se ha ido a la política, que ya ha dimitido todos sus cargos, está en la prensa más que cuando estaba en política, y resulta que esta señora se pelea las dos porque dice que Madrid Arena, que no lo han gestionado bien, y ahora me dicen lo de Ana Mato, que si estaban gananciales, que si en separación de bienes, que si la cuenta se le había olvidado. Mire usted, la única poca vergüenza que hay aquí, que no hay ninguna, es que el marido de esta señora, o el exmarido de esta señora, que estaba casado, no sé cómo estaba casado con ella, seguramente el cura que los casó. Pues entramos en materia, si les parece, hablando de Ana Mato, la ministra de Sanidad. Hoy ha sido la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien ha dicho que ella, en caso de estar al mando, ya hubiera cesado a la ministra. La verdad es que desde el Gobierno han salido en su defensa y el primero ha sido el propio titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Si confiamos en la justicia, tenemos que confiar cuando las resoluciones coinciden con los planteamientos políticos, pero también cuando difieren de los planteamientos políticos. Es un hecho resuelto ya, archivado por la justicia y, por lo tanto, creo que no debemos cuestionar las resoluciones judiciales. Pero no ha sido el único. También desde el partido